Buenas noches. Esta es la sesión de avisos y después de la misma, entonces ya veremos la formalidad del inicio de nuestra conferencia. Hoy los avisos son en general los mismos de siempre, pero hay dos importantes. Los voy a ir diciendo en el orden acostumbrado. Lo primero es, como cada 8 días les pedimos, no introducir bebidas ni alimentos al recinto del auditorio. Por favor, les pedimos apagar sus celulares o por lo menos ponerlos en tono de vibración para no interrumpir a nuestro invitado de esta noche. El tercero es, en caso de contingencia, las salidas están en la parte de atrás del auditorio y la salida delantera está en el muro de la derecha. Algo muy importante que tenemos que comentarles hoy es que la próxima sesión, si ustedes recuerdan el calendario, no se va a llevar a cabo en este auditorio, previo a la planeación de nuestro ciclo. Ya estaba programado el uso del mismo, pero entonces vamos a cambiar de auditorio. Yo espero que todo el mundo conozca el auditorio Tlaloc del área de servicios educativos, que está entrando al museo. Hay que dirigirse, en lugar de la escalera de la derecha, como lo hacemos para llegar al auditorio Sagún, hay que dirigirse a la escalera de la izquierda y bajar al sótano. Ese es el área de servicios educativos, que espero que todo el mundo conozca. Y ahí está el auditorio Tlaloc, donde vamos a escuchar la conferencia correspondiente al 2 de diciembre. Les estamos haciendo una invitación muy amplia. Este próximo viernes, 28 de noviembre, viene la comunidad de habitantes del poblado de Zacatepec, en Oaxaca, a hacer una representación que tiene que ver con la historia que cuenta este códice. Entonces, la representación va a ser seguramente en el patio del museo o en uno de los patios del museo, o tal vez podría ser en el mismo vestíbulo del museo. Todavía los detalles técnicos estarán definiendo eso. Va a ser una representación hecha por esta comunidad de indígenas tacuates. Nos platican que esta representación se habla en el idioma tacuate, e incluso vendrán las personalidades de su comunidad, la gente principal de su comunidad, con toda su indumentaria tradicional y demás. Este viernes 28 de noviembre a las 6:30 de la tarde, aquí los esperamos. Dicho lo cual, termina la sesión de avisos y iniciamos formalmente esta cuarta conferencia del ciclo denominado Códices y Documentos, Códices de México, Memorias y Saberes. En esta ocasión les damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestra institución, de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, de su titular, el doctor Baltasar Brito Guadarrama, y nos honra mucho la presencia del doctor Tomás Jalpa, investigador de esta misma Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. El doctor es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya lo dije, es investigador titular en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Él ha recibido el premio Marcos y Celia Maus por su tesis de maestría y doctorado, tituladas La tenencia de la tierra en la región de Chalco, siglos XV y XVII, y la sociedad indígena en la región Chalco durante la época colonial. Ha publicado varios libros dedicados a la historia general
y actualmente se dedica al estudio del paisaje a través de la toponimia y los manuscritos de tradición indígena. En esta ocasión, el doctor Tomás Jalpa nos brindará la conferencia que lleva por título La figuración del territorio en el lienzo de Coixtlahuaca. Muy buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Sí. ¿Sí? Muy buenas noches. Bueno, agradezco de antemano a todo el público su asistencia y voy a iniciar con una breve nota nada más. Al señalar este estudio es el inicio de un trabajo muy amplio que comprende 3 regiones: la región de Hidalgo, la región de la Cuenca de México y la región mixteca. Los hemos considerado estas 3 regiones porque presentan características similares. Lo que voy a presentarles es un avance de un trabajo mayor que está en proceso. Bien. El lienzo de Coixtlahuaca forma parte de un conjunto de documentos pictóricos que fueron elaborados en la época colonial para describir los territorios de los pueblos, con el propósito de delimitar sus espacios en un afán de establecer una segmentación de la territorialidad. Tiene la peculiaridad de tener en sus registros elementos comunes que permiten hablar de la necesidad de los pueblos por fijar los nombres de sus tierras y su significado para ser reconocido por los habitantes. En ellos se observa un conjunto de referencias culturales, tanto en los topónimos como en las escenas, que construyen la noción general del territorio y la peculiaridad de los paisajes locales. Los nombres, bueno, ¿sí? ¿Pueden escuchar? Los nombres encierran múltiples lecturas, dentro de las que están incorporados eventos míticos, históricos y culturales que nos aproximan a una realidad y la manera en que los habitantes construyeron formas útiles para describir sus espacios, sus paisajes y los contenidos materiales y culturales que les guardaba la memoria colectiva. Bueno, estos documentos se apoyan en pictogramas que forman parte de la escritura mesoamericana, los cuales comprenden un conjunto de categorías culturales desarrolladas en las sociedades mesoamericanas que puede rastrearse su presencia desde el periodo formativo. Por otro lado, el lienzo de Coixtlahuaca constituye una de las múltiples formas de conocimiento y transcripción del saber que se plasmó a partir de testimonios que registraron las experiencias individuales y colectivas del tlacuilo y sus informantes. Como todo documento, el lienzo presenta variados enfoques y hay tantas respuestas como preguntas se le puedan hacer. Una de las principales es que el lienzo nos enfrenta al tema de la lectura. No todos han leído de la misma forma y es comprensible que los modos de leer deben entenderse a través del tiempo, pues la lectura también tiene una historia. Las personas la persona que elaboró el lienzo no solo imprimió su sello en la grafía y la forma en que organizaron las escenas narrativas, sino que también plasmó sus esquemas culturales y sus emociones personales. Los glifos encierran un conjunto de elementos significativos que plantean la importancia del concepto de representación territorial. Esta noción, como lo señala Chartier, permite unir estrechamente las posiciones y las relaciones sociales con la manera en que los individuos y los grupos se percibieron a sí mismos y a otros, cómo describieron sus territorios y cómo observaban el de los otros. Como muchos de los códices de tradición indígena, el lienzo de Coixtlahuaca comprende varios niveles de la narrativa que difieren en tiempo y espacio, donde están presentes un conjunto de elementos culturales de la época prehispánica y colonial. Pero además de estos signos notorios, podemos también destacar
que los componentes de los glifos muestran una serie de rasgos presentes en otros lugares que nos permiten considerar el intercambio cultural entre las diferentes regiones. Desde el punto de vista de la geografía, el documento es como un palimpsesto donde se pueden analizar diferentes niveles o capas que dan cuenta de las características de los paisajes naturales y culturales y las modificaciones que sufrieron. ¿Cuáles fueron las categorías utilizadas por el tlacuilo o los tlacuiloque para describir la geografía del Yuhuitayu, como se le conoce en mixteco, o Niñacitanau en chocho, o Altepet en náhuatl, que encontramos en este documento? De entrada, el diseño nos plantea un primer acercamiento al concepto del espacio que está enmarcado por la piel de un felino. El marco. El tlacuilo se valió de una figura rectangular para delimitar un espacio cerrado y estático que demarca el territorio. La piel del felino se dispuso como marco utilizando dos líneas onduladas que corren sinuosas por los cuatro lados sin interrupción, dando una sensación de movimiento en primera instancia. ¿Sí? El interior de la piel está decorado con formas circulares, semicirculares y algunos trapecios que simulan las manchas. Esta figuración es muy parecida a la representación de la piel del jaguar que encontramos en los relieves de Cacascla. Consideramos en este caso que se trata de un felino, símbolo de la tierra. Como podemos ver aquí en este relieve, es muy parecido al que se manejó en el lienzo de Coixtlahuaca. Sí. Consideramos en este caso que se trata de un felino, símbolo de la tierra y asociado probablemente con el ocelot como animal telúrico. La figuración de la piel nos remite a una concepción cosmogónica del territorio que se apoya en los mitos y narraciones sobre la creación del mundo y el papel del jaguar como uno de los animales asociados con el corazón de la montaña primordial, lugar donde se inicia la vida y la humanidad, tema ampliamente documentado por los mitos y los estudios sobre la cosmovisión mesoamericana. Es claro que el tlacuilo, al construir el mapa, echó mano de una serie de recursos conceptuales que se apoyaban en mitos y relatos que seguían vigentes en la cosmovisión indígena durante la época colonial, como podemos percibir en esta primera imagen. La piel como frontera natural y cultural, como figuración del territorio, la piel se utilizó en dos sentidos. Primero, como frontera natural y segundo, como frontera cultural. Podemos observar que la mayor cantidad de los glifos y escenas que se encuentran en los límites del espacio interior y fuera, son más, y fuera quedan muy pocos elementos. Esto ya de entrada nos está invitando a pensar en un espacio cerrado y todos los elementos que están al interior forman parte de ese territorio y su identidad. Lo que es importante destacar en este caso es que la narrativa desarrolla un esquema de dentro y fuera, donde prevalece la mirada interna y todos los elementos que se encuentran al interior del rectángulo están directamente conectados con la historia del Yuhuitayu, mientras que la visión de la otredad es vista tangencialmente. Los pocos glifos y escenas que encontramos fuera de los límites se vinculan a partir de una serie de convenciones gráficas que son el sentido de los glifos, los lazos gráficos y las acciones de conquista, como veremos más adelante. Por lo pronto vamos a centrarnos en lo que son los dos esquemas narrativos. Ya hablamos de lo que es el esquema rectangular, un esquema estático, pero también dentro de este esquema hay otro que es la narrativa circular. Y esta tiene que ver con la forma en que están dispuestos los glifos,
en la que lleva implícita otra noción de la estructura narrativa, que es la forma circular. Si atendemos a la posición de los glifos, podemos observar que todos están dispuestos en relación con la piel, con la parte superior hacia afuera, lo cual le da ritmo a la composición y se puede leer tanto en el sentido de las manecillas del reloj o viceversa. Entonces aquí vamos a ver que todos los glifos están con la cima hacia afuera, y esto nos permite ver que hay un sentido de la lectura. Hay una idea de la circularidad. Encontramos pues la segunda estructura narrativa, que utiliza el esquema radial, que permite hacer la lectura sin que uno de los topónimos sea el punto de partida. Sin embargo, esto no influye en la lectura y se apega más a la dinámica del paisaje. Es en este nivel donde estamos frente a una narrativa atemporal de la estructura narrativa del territorio, que tiene su propia dinámica y su propia lógica. Si vemos el conjunto de topónimos, podemos señalar que a pesar de que hay algunos glifos que son más grandes, estos no son necesariamente los marcadores que indiquen el principio de la narración. Es cierto que hay otros elementos que entran en juego para entender el desarrollo del discurso narrativo, como son los cronotopos, que no tocaremos en este trabajo. Lo que interesa destacar en esta conferencia es la forma en que Tlacuilo construyó el esquema narrativo del paisaje general, valiéndose de dos concepciones espaciales. El primero, el rectángulo, y el segundo, el círculo, que muchos autores han planteado como la estructura narrativa dentro de la cual interactúan dos nociones, la estática y la dinámica. Entonces, para empezar, aquí ya tenemos esta idea y la podemos encontrar en muchos de los códices del grupo de tradición prehispánica. Bueno, una vez vistos estos elementos, que son los que delimitan el lienzo, vamos a pasar a ver cómo están dispuestas los glifos. Los glifos y escenas se vinculan a la narrativa principal a través de dos elementos. Primero, los lazos gráficos, que constituyen los caminos, y segundo, la posición de los glifos y las escenas de conquista. Nos referiremos a los dos primeros. Los caminos, para empezar, rompen la barrera espacial. Son que está enmarcada por la piel del felino y enlazan los lugares de afuera con la narración principal. Se colocaron 11 caminos que van del centro a la periferia, y esto lo podemos observar, constatar por la dirección de las huellas que se dirigen al exterior. Todos son del mismo tamaño, lo cual les confiere el mismo rango e importancia. 7 de estos parten del glifo principal y el resto son ramales que se desprenden. Todos traspasan las fronteras del Yuhuitayu y solo 3 se conectan con escenas que están ubicadas en los límites del territorio, que es la parte superior, donde está el Cerro Verde, tenemos en la parte baja, y hacia el poniente. ¿Sí? No se puede, perdón, no se puede tener una imagen más, que se vea más, porque no se ve nada. Ahorita vamos a ver detalles y ya con eso empezamos. Nada más era para demostrar un poco el diseño general. En este territorio cerrado, los caminos rompen con esa delimitación. Son los vasos comunicantes para conectar la escena principal con los diferentes lugares. Todos los caminos desbordan el marco y establecen una relación con el exterior. Se observa que casi todos fueron cuidadosamente dispuestos, pues con excepción de uno que está ubicado en la parte baja, que es el que está sobre la piel del ocelote, los demás fueron cuidadosamente dispuestos para no romper con la piel. Asimismo, la disposición en forma radial, además de conferirle dinámica al discurso gráfico, nos permite observar el eje narrativo. De esto se puede destacar que el centro de la narración se encuentra en el glifo principal, ubicado en la parte nuclear, y que los vínculos con los otros territorios posiblemente se dio por el tamaño de los caminos. Veamos otro aspecto general y luego ya veremos detalles para que puedan ustedes
apreciar los glifos. Entonces, el territorio se conceptualizó a partir de sus fronteras espaciales. Estas encuentran su pertenencia a partir de su posición en el lienzo. Para identificar el territorio en el marco se dispusieron un conjunto de topónimos delimitadores que tienen como función principal reconocer los lugares del Yuhuitayu, pero además llevan implícita la noción de pertenencia. Son los límites reconocidos y apropiados por los habitantes de Coixtlahuaca y tienen la función de geosímbolos. Entonces son casi todos estos topónimos que tenemos en la parte interior que, aunque son de diferentes dimensiones, todos están relacionados directamente con el glifo principal, que es el centro de poder. El resto de los glifos, que son los que se encuentran en la parte externa, son sitios fronterizos, sitios ajenos al territorio, y tiene mucho que ver en esta noción de pertenencia la orientación de los topónimos. Pues como les mencionaba yo, casi todos los topónimos del interior tienen la parte superior viendo hacia afuera, mientras que los topónimos que están en el exterior, todos están invertidos, viendo hacia adentro. Bueno, hay contados casos que rompen con este esquema, pero es notorio que el Tlaquilo tuvo el cuidado de destacar con la posición de los glifos su vínculo con el Yuhuitayu y colocar su base o soporte dentro del territorio. Si observamos los topónimos que están fuera del marco, de los 13, 7 están orientados hacia el interior. De estos, cabe destacar el rectángulo con el batracio, que está en la parte superior. Podemos pasar a la siguiente imagen. La siguiente. Bueno, esta es la parte superior. Aquí podemos ver que todos los topónimos están orientados hacia la piel del ocelote. Y este que es un sapo, que probablemente tenga que ver con la población de Tamazulapan, está viendo hacia el interior, que de esta forma se trata de establecer un cierto vínculo, una cierta relación con el territorio, con los linajes de Coixtlahuaca. Bueno, de estos 13 topónimos que están fuera, cabe destacar el rectángulo con el batracio y la palma en la parte superior, el manantial que traspasa la piel del jaguar en el lado derecho, pero vamos a ver, y el glifo con la cueva y la cabeza del águila en la parte inferior. A ver, en la siguiente. En la parte inferior. No, arriba. Bueno, miren, casi todos los glifos que están en la parte externa están invertidos, como si se pretendiera establecer un vínculo con el señorío, y es a través de los lazos gráficos, que son los caminos, y que es la posición de los glifos. ¿Sí? Uno que llama la atención es un cerro con una caverna, vamos a ver la parte de la izquierda, que aunque está fuera del territorio, el siguiente, aquí está. Bueno, este glifo, que aunque está fuera del territorio, el Tlaquilo lo vinculó con el paisaje del Yuhuitabi, colocando parte del cerro en la superficie de la piel, como si quisiera apropiarse de este espacio e inscribirlo en la memoria del señorío. En suma, podemos destacar que la orientación, los caminos y el contacto de los glifos externos con la piel del felino establecen un vínculo de los sitios fuera del Yuhuitayu con la narrativa central. Veamos otro aspecto de los glifos externos.
Enseguida tenemos una serie de acontecimientos que se desarrollan dentro y fuera del espacio demarcado. Los acontecimientos narrados dentro de la piel, como ya dijimos, forman parte de la tradición del grupo y están directamente vinculados con la escena principal, pero fuera del marco se ubican topónimos y eventos que no ocurren dentro del territorio, pero que están directamente relacionados también. En primer lugar, hay que señalar que los topónimos, aunque están fuera del territorio, no necesariamente implica que estén cerca. El Tlacuilo los representó fuera del margen, pero algunos pudieron estar próximos y otros lejos. En un esfuerzo narrativo, el Tlacuilo los acercó en el documento para vincularlos a la narración, pero esto no implica ni proximidad, ni temporal, ni espacial. En este sentido es importante destacar la distancia. Los eventos que se desarrollan dentro y fuera del territorio comprenden ceremonias, contactos comerciales, culturales y conquistas. Sucede en muchas ocasiones que los territorios se acercan y se incorporan a la narración, pero no implican su proximidad. Entonces, muchos de estos topónimos que están fuera, lo que es importante destacar es que pueden estar a distancia del territorio de Coixtlahuaca, pero es más que nada un ejercicio narrativo para incorporarlos en la narración del documento. Bueno, veamos lo que es el tema central. La siguiente. Al centro del documento se colocó el tema principal que está relacionado con el esquema político y administrativo mesoamericano, conocido en la Mixteca como Yuhuitayu, el cual se sustenta en conceptos cosmogónicos reforzados por un conjunto de símbolos que analizaré más adelante. La escena central tiene una carga simbólica que se apoya en nociones míticas y en la construcción de una cartografía simbólica. La primera es la idea de centralidad. La escena, por su tamaño, es el eje de la narrativa, pero además representa el axis mundi. En ella se plantea un esquema del poder y la territorialidad figurado en la dualidad de todos sus componentes. Agua, tierra, representados por dos animales, la serpiente y la piel del jaguar, que se intercalan y son el soporte de las dos casas señoriales, de los dos espacios, el cerro y la llanura, de las dos casas y de los dos glifos. La interconexión del binomio comprende los conceptos básicos de la existencia material de un Yuhuitayu, o sea, Altepetl, su cerro y su agua y su cerro, el espacio sagrado y el espacio profano, lo alto y lo bajo, tal y como se maneja también en otras sociedades, como por ejemplo en Cholula, donde el Aquiach y el Tlalquiach, los señores de lo alto y lo bajo, los encontramos representados a lo largo de la estructura política del Altepetl de Cholula. Centrando nuestra atención en los elementos que componen el glifo, encontramos los opuestos complementarios en el conjunto de elementos que lo constituyen. Sobre la dualidad de agua y tierra están enmarcados los dos centros de poder que se caracterizan por sus componentes. En primer lugar, una plataforma y un cerro. Veamos entonces el significado de estos. Resaltaré solamente que la plataforma es el equivalente general del lugar.